Segunda mitad en Sobre la Tierra y ya estamos comunicados con Santiago Goin. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales. Santiago se va a referir a su tesis de grado en la que analizó la contaminación por microplásticos en aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo y de la cuenca del río Reconquista. Hola Santi, acá Santi de nuevo y Seba, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Gracias por el llamado. Qué lindo escucharte, Santi, por este medio. Lo mismo digo. Bien, voy a arrancar, si te parece, de una con las preguntas. La primera es, ¿nos podés contar qué son los microplásticos y por qué representan para vos un problema? Sí, cómo no. Bueno, nosotros cuando hablamos de microplásticos nos estamos refiriendo obviamente a todos los materiales plásticos, en estos casos en puntual, aquellos que son más chicos de los 5 milímetros de diámetro y hasta incluso, bueno, otros tamaños que son mucho más pequeños también. Este tipo de plásticos, digamos, pueden ya venir así manufacturados en esos tamaños tan pequeños, como por ejemplo los tenemos presentes, por ejemplo, en las pastas de dientes, con esas microperlas, o también, bueno, pueden ser producto de, digamos, de la degradación de plásticos más grandes, como bolsas, como cualquier recipiente plástico, bueno, y distintos materiales plásticos de mayor tamaño. A medida que se van degradando, digamos, se van soltando, liberando en el ambiente y digamos, van llegando a un montón de sitios donde no es natural su presencia, más allá de que ya de por sí no sean, digamos, elementos naturales, ¿no? Los plásticos. En cuanto a la problemática que tiene esto, por un lado es porque, digamos, por la creciente cantidad de este tipo de material, que ya data de casi 50 años de un creciente uso y que se sigue disparando. Y eso significa, digamos, una introducción cada vez mayor en los ambientes. Y bueno, eso genera que ya se estén viendo, digamos, efectos tóxicos en determinados organismos que los consumen, que no los metabolizan. Y también, o sea, por otro lado, digamos, lo que son los plásticos, al asociarse con otro tipo de contaminantes, otro tipo de sustancias químicas, lo que generan es que pueden estar transportando o ser transportados con otro tipo de contaminantes, con otros efectos en el ambiente. Entonces esto también lo que genera es que estén presentes y movilizándose constantemente por los distintos, digamos, compartimentos ambientales, por todas partes. Tremendo panorama. Aparte, siento que es algo que tiene escalas muy grandes. ¿En qué aspecto de este problema te enfocaste vos particularmente? Sí, totalmente. Como vos decís, esto tiene escalas planetarias y están presentes en todas partes. En nuestro caso en particular, digo en nuestro caso porque este trabajo lo hicimos con la doctora Marta Barguela, de la Cátedra de Química Analítica de la Facultad de Agronomía, que seguramente esté escuchando, así que le mandamos un beso. Nosotros en lo que nos quisimos enfocar, ya que esto era una primera aproximación al estudio de los plásticos, era, bueno, primero ver cómo hacemos para estudiarlos. No es que uno sale a sacarle fotos a cualquier lado a ver dónde están los microplásticos o los vamos a buscar a dónde. Ahí, digamos, toda una batería de estudios de investigadores e investigadoras de todas partes del mundo que encaran digamos, lo que es la investigación de microplásticos de una manera distinta. Entonces hay una metodología muy variada y muy diversa. Digamos, hay métodos más sencillos, hay métodos más complejos, más costosos. Entonces nosotros lo que quisimos hacer fue primero hacer una primera aproximación a la, digamos, en el estudio de estas metodologías y ver qué podíamos aplicar y hacer un ensayo. Entonces, para lo que era el ensayo decidimos ir a la cuenca Matanza-Riachuelo y a la cuenca Reconquista. Entonces evaluamos digamos, el estado de contaminación o no, ya que no teníamos estudios previos en la cuenca Matanza-Riachuelo, y en las dos plantas dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en las plantas de tratamiento de agua, porque hay una cuestión particular que se da en las plantas de tratamiento, que es que juntan agua residual doméstica de un montón de casas, de unas regiones muy amplias, y toda esa agua va a parar a una misma planta. Y esa misma planta
luego de todo el proceso de tratamiento de agua, libera el agua tratada, el efluente, a otro cuerpo de agua, sea el río, sea un arroyo. Entonces queríamos saber, bueno, qué pasa ahí adentro, en ese combo de procesos que hay ahí. Eso fue un poco de lo que se trató el estudio. Bien, Santi, ¿nos querés contar también qué midieron? Sí, nosotros lo que medimos en sí es la cantidad de microplásticos, o en este caso sería en realidad microplásticos potenciales, porque en lo que son, como les comentaba antes, estas variadas metodologías, por un lado nosotros lo que podemos hacer es cuantificar, digamos, es ir viendo, observando, en nuestro caso fue al microscopio, bueno, cuántas partículas creemos que son plásticos, en función a características, textura, color, forma, cómo reaccionaban cuando uno las pinchaba, por ejemplo, o las calentaba. Entonces todo eso es algo más de caracterización y uno dice, bueno, acá tengo microplásticos potenciales, pero uno para, digamos, después asegurarse, cerciorarse, decir, esto efectivamente son microplásticos, ya ahí estamos hablando de metodología de identificación, en donde uno dice, bueno, esto por ejemplo es PVC, esto es PET, esto es, bueno, que son todos tipos de plásticos, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue esta caracterización y cuantificación de estos microplásticos potenciales. Y lo hicimos en muestras de agua y en el caso de una de las plantas de tratamiento que evaluamos, vimos también en los sedimentos, en los barros que quedaban después de los procesos, ¿no? Bien, la primera vez que te pregunté me contaste que estaba en la pasta de dientes y yo inmediatamente pensé si todos se veían a simple vista o no. Me preocupó también lo de la pasta de dientes, ¿no? Saber eso. Pero bueno, quería preguntarte puntualmente si es complejo todo esto que contaste, si es complejo detectarlos. A ver, cuando yo antes les comentaba que los microplásticos se considera desde los 5 milímetros para abajo, en nuestro caso, por el tipo de muestras que tomamos, estamos hablando de plásticos que uno tiene que ver, o de partículas que uno las tiene que ver en microscopio con bastante aumento. No es algo que uno pueda ver, digamos, a simple vista. Lo que eran partículas grandes, en nuestro caso no vimos, prácticamente no vimos algo que se pudiera ver con el ojo. Y eso también es uno de los grandes problemas, quizás, a la hora de hablar o de concientizar acerca de esta problemática, porque, bueno, hoy en día existen ya una serie de estudios, pero es difícil hablar de lo que uno no ve. Uno ve sitios basurales, acumulaciones de basura, pero esta problemática ya pasa a otra escala. Entonces es complicado, pero sí, uno, en general, esto es todo con microscopio, tenés que ver este tipo de partículas. Uf, qué laburazo, Santi, que te mandaste para la tesis. Estaba pensando un poquito también que mencionabas que no hay tantísimos estudios sobre esto, así que ¿nos puedes contar un poco los resultados de tu trabajo? Sí, cómo no. A ver, cuando yo digo que no hay tantos estudios, es porque acá en el país son pocos los estudios que se han hecho. A nivel global sí hay mucho, pero necesitamos más estudios locales que nos caractericen esta problemática acá. Entonces, en lo que fueron... en general, los resultados que obtuvimos fue que en lo que era comprobación de microplásticos en la cuenca Matanza de Riachuelo, lo pudimos comprobar. En los sitios que evaluamos, encontramos microplásticos en todos. En zonas más rurales, en zonas más industriales. Nos quedó pendiente hacer una evaluación quizá un poco más incisiva, más que abarque toda la cuenca, pero donde fuimos a buscar encontramos. Y se dio la misma situación también para las plantas de tratamiento. Nosotros habíamos evaluado una planta de tratamiento que estaba en la cuenca del río Reconquista y una en la cuenca del Matanza Riachuelo. En las dos plantas encontramos microplásticos en todos los procesos, desde la entrada, de los procesos intermedios y en la salida. Pero bueno, con la particularidad de que en las plantas de tratamiento, por el tipo de tratamientos que se dan, en particular en los que, digamos, tienen que ver con una sedimentación, la cantidad de microplásticos ahí disminuía. Entonces, en donde intervenían este tipo de procesos, la cantidad de microplásticos siempre caía.
Después había ciertas fluctuaciones entre algunas etapas, que quizá va a otro cuento, pero eso fue como una de las principales conclusiones que tuvimos. Entonces, por un lado, lo que nos dábamos cuenta es que, hablando, digamos, puntualmente del caso de las plantas de tratamiento, es que nosotros era difícil cómo verlas estas plantas, porque por un lado están juntando agua de un montón de domicilios y, digamos, toda esa agua va a parar a una misma planta de tratamiento y digamos, se remueve plástico, por esto que les comentaba, de que veíamos que caía la cantidad de microplásticos. Pero por otro lado, estos microplásticos también, digamos, esa pequeña cuota que seguía por la corriente de salida, sigue siendo un aporte de microplástico al ambiente. Entonces, nos encontramos con dos situaciones. Por un lado, que la planta como que junta un montón de agua de una región grande, la concentra y después la vuelve a sacar, pero esa agua que saca, ese efluente, sigue teniendo microplásticos. Y por otro lado, que todos los microplásticos que se removían del agua tratada tienen que ir a parar a algún lado. Y por lo que estuvimos viendo, gran parte de los microplásticos que se remueven van a parar a los barros de las plantas. Uf, ¿qué significa? Sí. ¿A dónde van los barros? Y esos barros es justamente importante porque a veces esos barros se utilizan como fertilizante o a veces van a disposición final, o de hecho se están estudiando otros tipos de usos para esos barros. Entonces es importante poder, digamos, tener una caracterización completa de toda la historia, sobre todo para ver que entren en esta historia los microplásticos, que son algo, digamos, relativamente emergente. Bien, Santi. ¿Querés que avancemos y nos cuentes cuáles fueron las conclusiones del trabajo? Sí, cómo no. Mira, en cuanto a las conclusiones, un poco es lo que digamos, yendo desde el principio hacia el final, nosotros con todo esto, esta revisión metodológica que hicimos, una de nuestras primeras conclusiones fue poder hacer un ajuste, poder proponer una forma de, digamos, desde la tecnología que tenemos a disposición, de cómo estudiar los microplásticos. Podemos también ajustar las metodologías propuestas y proponer, digamos, nuevos enfoques. Después, bueno, por otro lado, esto que les comentaba de que comprobamos la presencia de microplásticos en todos los sitios, en todas las muestras que tomamos. Entonces eso nos sirve también como una primera aproximación para, bueno, lo que es caracterizar el nivel de contaminación de microplásticos en la cuenca Matanza y Riachuelo. Y por otro lado, bueno, empezar a evaluar cómo es la dinámica de estos microplásticos cuando entran a un sistema de tratamiento de agua. Pudimos estimar unas eficiencias de remoción en cada una de las dos plantas, que si bien eran relativamente altas, no eran tan altas como las reportadas por otros estudios, que quizá en nuestro caso encontramos entre un 50 y un 70% de remoción, cuando hay estudios que hablan de el 90 o más, pero bueno, también hay casos que reportan mucho menos, así que encontramos una situación promedio, se podría decir. Y bueno, y después una de las cosas que creemos que fue un buen aporte ese trabajo es que es algo que no encontramos en muchos otros trabajos, es que intentamos hacer un registro fotográfico de todo lo que íbamos observando, porque si bien hay estudios, como les contaba antes, que cuentan con sistemas con tecnología para identificar los microplásticos y decir, bueno, esto es esto es lo otro, a veces es difícil acceder a un registro fotográfico y la verdad es que es muy común entre todos los estudios que se haga un paso previo de ver la muestra y ver en un microscopio qué tipo de partículas uno encuentra. Entonces creíamos que tenía gran valor esto de poder registrar lo que estábamos viendo para el día de mañana mostrarlo. Sí, entendí bien. Hay reintroducción, ¿no?, de los microplásticos al ambiente después de este proceso. ¿Deberíamos alarmarnos por esto? ¿Qué te parece a vos? Y yo creo que es algo que tiene que motivar mayor
mayor investigación y también para poder, digamos, avanzar en lo que es la gestión de estos elementos. Hay algunos digamos, controles que todavía no existen. Nosotros fuimos a evaluar una planta de tratamiento de agua que no está preparada para remover o retener este tipo de contaminantes. Entonces, en materia de, digamos, regulación y legislación, creo que hay mucho para hacer, pero tiene que venir de la mano de mucha investigación. Entonces, más que alarma, diría que tenemos como para bajarle un poco el tono, en realidad. No porque no haya que alarmarse, pero sino porque me parece que tiene que ir de la mano de más investigación. Volviendo un poquito al registro fotográfico, ¿qué colores viste? A ver un poquito la diversidad. ¿Nos puedes contar de dónde pensás o si ya tienen confirmado de qué materiales venía? ¿PET, bolsas de basura? ¿De qué venían? Mirá, colores vimos de todo, desde partículas azules, verdes, violetas, multicolor. Había cosas muy extrañas que uno no sabía qué era, pero le sacaba fotos iguales. Pero principalmente una de las digamos, los tipos de partículas que más vimos son fibras. Son fibras que provienen principalmente, en función a lo que relevamos en bibliografía y a lo que nos mostró el estudio, que es fibra que viene de la ropa. Son fibras sintéticas que cuando uno lava la ropa, por ejemplo, entran en el agua, y bueno, esos son todo ese tipo de destinos que después van a parar a una planta de tratamiento. Después vemos microperlas, como las que le comentaba antes, que hay algunas que están presentes en estas pastas dentales, pero también en productos cosméticos, en otro tipo de productos. La verdad es que encontramos como un gran rango de colores, de formas, de tamaños, pero bueno, tiene que ver con lo que son los plásticos en sí, porque no estamos hablando de una sustancia o algo único. O sea, los plásticos son toda una gama de productos, de materiales, que después además se van combinando con otras sustancias para darles la resistencia a la temperatura, para darle una coloración, para darle distintas cualidades que se buscan en un producto. Entonces, tenemos tanta variedad de plásticos que cuando vamos a buscarlos, los microplásticos también son igual de variados. Estoy impactado con esto de las fibras de la ropa. Una razón más para militar la remera blanca de algodón, ¿no? Para este verano que se viene. Totalmente. Sí, de hecho, bueno, el tema de las fibras es, por lo que se ve, es el principal ingreso de fibras al ambiente, viene de la ropa. Y en general está asociado a esto, obviamente, a que la ropa de por sí ya va liberando fibra en el ambiente. De hecho, una de las cosas que nosotros controlamos en este estudio era, por ejemplo, si yo tengo que ir al laboratorio, tenía una especie de filtro testigo, es decir, una caja abierta al aire y que le cayera el microplástico que había en el ambiente ahí y después íbamos a verla. Espectacular. ¿Y qué caía? ¿Qué encontrabas? Y ahí encontrábamos mucha fibra, sobre todo. En esos casos era donde más fibra encontrábamos. No me digas. Quizá era una señal para cambiar el guardapolvo también. No me lo preocupes, Seba, che. Bueno, che, para ir terminando, ¿cómo te parece que hay que seguir profundizando esta línea? Y bueno, esta línea, o sea, por un lado, hay que seguir caracterizando de una forma más completa lo que es la cuenca. Por otro lado, creo que se puede también seguir con ver otro tipo de metodologías. Por ejemplo, hay algunas ideas prometedoras en lo que es hacer una identificación con un equipo no tan costoso, que quizás es utilizando unas tinciones y haciendo un poco de fluorescencia, que es algo que se puede hacer de forma relativamente accesible. Después, bueno, lo que es avanzar en la caracterización de lo que pasa en la planta de tratamiento. Se pueden hacer estudios que consideren otras variables que nosotros no pudimos considerar, que estén, digamos, tomando muestras con mayor
frecuencia temporal, que tomen muestras más grandes y sobre todo evaluar lo que pasa en los sedimentos de las plantas de tratamiento, en los sedimentos de los arroyos, de los ríos, porque ahí es a donde creemos que van a parar. Espectacular. Como para cerrar también, entiendo que esto fue una tesis de grado tremenda, complejísima, que seguramente te requirió un montón de laburo. Y bueno, si hay alguien que está haciendo su tesis de grado en este momento, me parece que Santi, por ejemplo, es uno. ¿Querés decirles algún aliento, algún consejo? Una recomendación, no sabemos qué hacer. Mirá, yo pasé por un montón de instancias a la hora de hacer la tesis de grado y hubieron momentos de amor, momentos de odio, momentos de esperanza y de desesperanza, pero creo que lo importante es habitar cada momento sin importar cómo uno se sienta, saber que lo va a sacar, que la tesis se hace. Bueno, Santi, te agradezco un montón por el tiempo, por haber participado del programa, te felicitamos por el trabajo y te saludamos con un abrazo grande. Dale, muchas gracias chicos, programón. Abrazo.